Permítanme. Lo primero que ustedes tienen que hacer al ver ustedes tienen el cuadro, el modelo, ¿verdad? Lo que tienen que hacer para ir conformando el cuadro, primero elijan la versión de la disposición de página, ¿verdad? Aquí eligen el tamaño. Yo les sugeriría que utilizaran el tamaño oficio, ¿verdad? Luego la orientación, la ponen horizontal y luego los márgenes. Siempre en los márgenes, porque como estos trabajos son grandes, pónganle el estrecho. ¿Ya? Ahora, para ir haciendo todo este montón de casillas, lo primero que ustedes tienen que hacer es contar cuántas columnas tienen y en base a las columnas, ustedes hacen el primer espacio. Allá. Aquí tenemos allí. Nos vamos a inicio, decimos combinar y centrar, ya, y listo, y ponemos el nombre. Podemos poner indicadores, o ustedes le ponen equipo número 1, o grupo número 1. Grupo Quebrado. número, se van a insertar. Estaba solamente el... Les aparece el símbolo, buscan el símbolo y aquí tienen el número, insertan. No se graba el audio. ¿Me escuchan? Sí. 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 Bueno, ya Sí. tenemos el primero. Perdón. Tenemos el lo primero construido. Luego, nosotros tenemos en esta parte de acá, podríamos hacer como edad en días. Entonces tenemos 1, 2, 3, combinar, ajustar, centrar, edad, coma, días. ¿Ya? Listo. La casilla ya la tienen lista, que en eso batallan. Por ejemplo, acá tienen edad en días. Hacen lo mismo. Edad, coma, días. ¿Ya? En esta parte de acá tienen, ustedes si quieren, pueden poner combinar estas dos. Pueden combinar estas dos. Centrar y ponen inicio. Y luego ponen final. ¿Ya? Ustedes van conformando su cuadro de esta forma. Para que no les salga el cuadro tan grande, les salgan columnas. Yo solo quiero pedirles, las que tienen el micrófono abierto, que lo cierren, por favor, para que podamos escuchar bien. Si tienen preguntas, pues sí, inmediatamente me preguntan para poderme detener y explicar, ¿no? Pero si no, para no tener de que interrumpirnos. Y así van ustedes construyendo su patrón. No voy a detenerme más en esto porque ya está. Bien. Los datos que ustedes tienen. ¿Qué datos tienen? Todos los grupos tienen primer día, primera semana, segunda semana, tercera, hasta la séptima semana. Porque en la avicultura todavía hay quienes engordan pollos hasta la séptima semana. Eso depende el tipo de pollo que se quiere dejar en el mercado. Generalmente los pollos que se venden para Navidad se llevan hasta la séptima semana porque son pollos grandes para hornear para la familia, entonces se llevan hasta la séptima. Normalmente los pollos se engordan hasta los 28, 35 días y ya lo vamos a ver por qué. Bien, entonces estos datos de inicio,
todos los grupos los tienen. El número de días por fase también. ¿Por qué aquí son 6? Porque si ustedes cuentan de 2 a 7, el día 2 se incluye 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 6 días, ¿verdad? Entonces, tenemos 6 días. De ahí las semanas son completas. ¿Por qué en avicultura se maneja por semanas? Porque hay estándares. Hay estándares los cuales los que se dedican a criar pollos para venderlos a quienes engordan el pollo, así de acuerdo a la fisiología del pollo, entonces se le va dando mayor cantidad de proteínas y energía y en la medida que van creciendo se van reduciendo estas proteínas y estas energías. Porque aunque le sigamos dando bastantes proteínas, el pollo no las aprovecha. Simple y sencillamente pasó la fase, las células dejaron de trabajar para absorber tanta proteína y entonces por eso lo han hecho así. Bien, se inicia un pollito. Hay cosas que hay que recordarlas fundamentalmente y es esto, el inicio. Los pollos de buena calidad deben de pesar al primer día, o sea, en el momento que ustedes los vayan a comprar, no menos de 40 gramos. ¿Por qué no se trabaja en onzas? Porque el pollo es muy sensible y como se compra a tan temprana edad, entonces no da como pesarlo en onzas, porque podríamos decir 1.5, 1.6, 1.4 y entonces la medida más correcta que tenemos es el gramo y se trabaja en gramos. Hoy en día hay quienes tienen pollos que al nacimiento están pesando 60 gramos. O sea, estamos hablando de un poquito más de 2 onzas. Pero eso en nuestro medio no hay. Generalmente en nuestro medio vamos a encontrar pesos, pollos de 40 gramos, 45 gramos, 48, 50, quizás en algunas excepciones con 55 gramos. Por eso es esencial que cuando se va a tener pollos, se van a incubar huevos, los huevos deben de ser lo suficientemente grandes para tener pollos de buen tamaño cuando nazcan, ¿verdad? Los huevos para incubación deben de pesar arriba de 65 gramos. Bien, lo primero que se les pide a ustedes es el incremento de peso. ¿Cómo van a hacer el incremento de peso? Ustedes para el incremento de peso lo que van a hacer es, van a restar el peso final menos el peso inicial. Sobre los días de la fase. Sobre los días de la fase. Ustedes están viendo una fórmula acá arriba, ¿verdad? Ustedes ven F10, que es el peso final, menos E10, que es el peso inicial, sobre D10, que es el día de la fase. Si vemos la siguiente, nosotros vemos que es la misma fórmula. F10, las columnas, menos el peso inicial sobre la cantidad de días que tiene la fase. Entonces nosotros, ustedes, al hacer esta operación van a obtener todos los resultados aquí. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Pasemos cuántos gramos por fase. Gramos por fase. F10, que es el peso final menos el peso inicial. Y vamos a tener la cantidad de gramos.
Y acá lo mismo. Vamos a tener toda la cantidad de gramos que hay en una fase. O sea, el peso final menos el peso inicial. Y entonces nosotros vamos a tener cuánto pesa el pollo en la fase. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué esto tiene utilidad práctica? Porque cuando ustedes están en un negocio de este tipo, ustedes no tienen que llegar hasta los 35 días o 40 días para saber si les ha ido bien o les ha ido mal. Ustedes, al finalizar la primera semana, van a hacer un monitoreo de cada galpón donde tengan pollos. Si tienen, por ejemplo, 1000 pollos en un galpón, van a tomar 50 pollos al azar, los van a pesar por separado, van a sumar todo lo que han pesado, lo van a dividir entre 50 y van a sacar el promedio de peso que tienen. Entonces, si ese promedio está por debajo de lo planificado, de acuerdo, porque todas las empresas que venden pollos para engorde, ellos tienen sus tablas que le dicen a uno que al final de la primera semana, al final de la segunda semana, de la tercera semana, cuánto debe pesar el pollo. Si no está de acuerdo a esos parámetros, entonces hay algo que está sucediendo. Entonces ustedes ahí mismo corrigen. ¿Qué es lo que está fallando? Si no le están dando la alimentación a tiempo, si no le están dando el agua a tiempo, si la temperatura está muy fría, porque todas esas cosas se tienen que ver. Nosotros estamos viendo exclusivamente nada más lo de alimentación. En avicultura van a ver todos los demás factores que afectan la alimentación. Pues bien, pero entonces se monitorea. Es para efectos de monitoreo. Nosotros no vamos a esperar llegar hasta la semana número 7 para saber si andamos bien o andamos mal, o hasta que lo llevemos al mercado. Eso no. Es mediante la planificación. Esto puede fallar, pero entonces se hacen las correcciones necesarias. O puede ser la calidad del concentrado, que nos están engañando con la calidad. Bien, todo esto es en gramos. Porque como dijimos, el pollo es muy sensible, ¿verdad? Ahora, nosotros trabajamos en libras. Necesitamos hacer una conversión a libras. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes tienen un dato en una de las casillas, que es, en este caso, en la U, que tienen 453.59. ¿Qué son estos? Una libra tiene 453 gramos, .59. Bien. Entonces, para pasarlo a libras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar H10. ¿Qué es H10? Gramos por fase, más E10, más el peso inicial. Este solo es para este primero, sobre U7, o sea, sobre 453. Y esto nos va a dar cuánto es en libras. Para los demás, por favor, los micrófonos. Pero no puede volver a repetir. Tenemos el peso, los gramos que se ganaron en la fase, o sea, 15, ¿verdad? Más el peso inicial, que son 48, ¿verdad? Siempre los encerramos en paréntesis porque si no, no nos van a salir las operaciones. Lo dividimos entre 453. Por eso les dejé este 453 acá, para que ustedes no estén poniendo en cualquier lado, sino que lo tengan disponible para hacer la operación.
Ahora, la segunda es más fácil, ¿verdad? Porque nosotros aquí tenemos ya lo que ha ganado el pollo, ya sabemos cuánto pesa aquí, que son 127 gramos. Entonces los 127 gramos los dividimos entre 453. Lo mismo, los 263 gramos los dividimos entre 453. Para todos los demás es igual. Solo es para este primero, porque en este primero nosotros tenemos que tener el peso del nacimiento, ¿no? Para tener al peso al final del día, cuánto no. Ahora, estas libras acumuladas, ¿para qué nos sirven estas libras acumuladas? Esto no es más que la suma entre los precedentes. Por ejemplo, yo voy a sumar aquí el punto 14, H10, y 10, perdón, que sería en este caso, esta columna, punto 14, perdón, punto 14, más y 11. ¿Qué es y 11? Que es el siguiente. Punto 14 más punto 28, ¿cuánto me da? Punto 42 de libra. ¿Qué me está indicando esto? Que cuando yo voy a pesar, si yo no tengo una balanza en gramos, esto me va a pesar punto 42 de libra. ¿Cuánto es punto 42 de libra? Nosotros tenemos, si nosotros ponemos que una onza, que una libra tiene 16, ¿quién tiene ahí que haga la multiplicación? Tiene 16 por punto 42, entonces nos va a resultar que va a estar pesando, perdón, Sí. 16 por punto 42, ese pollo va a estar pesando 6 onzas, punto 72. Estamos hablando de 7 onzas. De 7 onzas. Entonces ustedes ven si realmente están pesando las 7 onzas ya en al final de la primera semana. Al final de la segunda semana, estamos hablando de que debe pesar una libra. La tercera semana, 1.83, 2.89. En la quinta semana, 4.26. Y en la sexta, 5.92. Y en la séptima, 6.65. Todos Hagamos los grupos. otro, ingeniero, hagamos otro ejercicio de ese, por favor. ¿Perdón? No podemos hacer otro de esos mismos ahí, que no me fijé muy bien cómo lo hizo. Solo es la suma de los precedentes. Si yo tengo, ¿qué voy a sumar aquí? Punto 14 más punto 28. Para las libras acumuladas. La siguiente, nosotros vamos a sumar punto 28 más punto 58. Tenemos una libra. El siguiente, ¿qué vamos a hacer? Punto 58 más punto 83. 1.83. Ustedes van sumando todos de una semana a otra, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir monitoreando si el negocio va bien o va mal. Ustedes, antes de que termine el negocio, deben de saber si realmente les va a ir bien o mal. Ahora, aquí vamos a calcular cuánto vamos a obtener en libras de lotes que tengamos. Todos, ¿cuántos pollos tienen? 500 creo que tienen todos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar el peso en libras que se ha ganado, por el número de pollos que tienen. Aquí tienen, miren, lote de pollos tienen 500. Todos tienen 500. Y ahí aparece en la tabla, ¿verdad? Entonces ustedes deben de ordenar tal y como yo les mandé los datos para que ustedes puedan trabajar correctamente. Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, este peso vamos a obtener
el primer día. Este es al final de la primera semana. Que lo que vamos a hacer es lo mismo, a multiplicar el peso en libras ganado por un pollo, ¿verdad?, por los 500 que hay. Y así sucesivamente. Al final nosotros, si llevamos este lote hasta la 7ª semana, vamos a obtener 3.324 libras. Ahora bien, aquí hay algunas que más adelante lo vamos a ver. Porque este es el peso bruto, ¿verdad? El peso bruto. De ahí vamos a ver el peso en canal. Ahora, el consumo de alimentos. Todos ustedes lo tienen. El consumo es diferente porque programas hay diferentes. No solo hay un solo programa. Programas de alimentación hay diferentes. Y todos los grupos tienen diferentes programas de acuerdo a lo que, a la experiencia, ¿verdad? Y alguna experiencia que hay de campo. Y lo que yo he dado, pasarle los datos a ustedes para que ustedes los analicen. Bien, entonces todos estos datos para todos los grupos son diferentes. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ver, esto es lo que consume un pollo. Un pollo, ¿verdad? El primer día 15 gramos, en la primera semana un promedio de 23, en la segunda semana un promedio de 64. Esto no quiere decir que todos los días va a comer 64 gramos. Va a empezar a comer quizás 30, 35, 40 y se va a ir aumentando y al final, en el transcurso de toda la semana, cuando nosotros promediamos, va a comer 64. Entonces esto hay que tenerlo presente. Bien. Entonces, gramos por pollo por fase, el consumo de alimentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nosotros lo que vamos a hacer es muy sencillo. Es que vamos a multiplicar lo que se come diario por la cantidad de días que dura la fase. Si ustedes lo ven aquí, ustedes ven I10, por ejemplo, perdón, L10, que es 15 gramos por D10, que es el número de días que tiene la fase. Si vemos esta, vemos que es la celda es L11, que es 23 gramos por D11. Que D11, ¿cuál es? Los días fase, que son 6. Entonces, solo vamos a hacer las multiplicaciones. Aquí nos va diciendo cuánto se come. En total, este pollo. Cuando nosotros hacemos todas estas operaciones, nosotros vemos que este pollo, nosotros vamos a gastar 7.692 gramos. O sea, vamos a estar un poquito, si no terminamos, si nos quedamos sin terminar, inmediatamente voy a abrir otra reunión, les voy a mandar el enlace en unos 10 minutos para que podamos continuar la reunión. Bien. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Es la suma de todo lo que se come. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para dos cosas. Uno, en primer lugar, saber cuánto vamos a gastar, cuánto de alimento necesitamos gastar por pollo que vamos a engordar. Pero además de eso, también necesitamos saber cuánto vamos a gastar. Uno de los grandes problemas que tienen los pequeños productores que se meten a engordar 500, 600, 800 pollos, es que no calculan este gasto y cuando están a mitad del camino dicen no tengo dinero. Entonces esto nos sirve para planificar si realmente, para saber cuánto vamos a gastar y cuánto vamos a ir gastando por semana también. Bien, esto significa que nosotros aquí yo hice una conversión que es
16 nos da 16.96. ¿Qué significa esto? ¿Qué hice aquí? M18, que es la suma, entre U7, que es U7, U7, entre 453. O sea, que es una libra, ¿verdad? Que es una libra. 7.692 entre 453. Entonces me da que en libra yo voy a gastar 16.96 libras, 17 libras de concentrado. Si el promedio del concentrado a mí me cuesta 6 lempiras, yo sé que para engordar ese pollo multiplico 16 por 6 y voy a obtener que me va a costar solo la alimentación del pollo, alrededor de 100, 107 lempiras. A esto hay que sumarle mano de obra, hay que sumarle agua, hay que sumarle instalaciones y toda la cosa. Entonces, la cantidad de dinero que se gasta es la mayor en la alimentación. Perfecto. Continuemos entonces. Libras por fase, libras pollo por fase. ¿Qué significa esto? Consumo de alimentos. Nosotros lo que vamos a hacer para saber el consumo de alimentos de estos pollos por fase va a ser que vamos a dividir los 15 gramos entre 453. Y lo vamos a tener. O sea, 0.03 libras. Acá, 138 entre 453 gramos que tiene una libra. 0.30 de libra. Aquí hacemos lo mismo. Lo que vamos a hacer, el ejercicio no es complicado, lo único que hay que ir teniendo cuidado al hacer las operaciones para que todas las operaciones les salgan bien. Al final, ¿qué sucedió aquí? Ustedes ven que yo hice una comprobación acá, 16.96 libras. Acá también me da 16.96 libras. Si no cuadran estas dos, cuando se hacen las conversiones de y se hace la suma de esto, algo anda mal. Nosotros cuando hacemos operaciones de este tipo siempre debemos de tener cómo comprobar si no tenemos errores. Y esta es una de las formas. Hay una tercera forma que creo que adelante también hay un amarre que se los voy a explicar. Bien. Ahora, ¿cuánto gastamos por el lote? Sencillo. Nosotros por el lote, ¿qué vamos a hacer? N10, que es las libras, sobre de 10, que es los días por el número de pollos que está acá. Mírenlo. A ver, que son 500. Nos volvemos atrás. Acá. O sea, multiplicamos lo que se come el pollo sobre el número de días por el número de pollo. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Perdón, volvemos a hacer lo mismo. Libras pollo fase sobre el número de días por la cantidad de pollos que tenemos. Al final, nosotros tenemos que en un día
nosotros vamos a estar gastando 1,229 libras. O sea, 12 quintales. Ahora bien, 12 quintales en promedio. Ya vamos a ver que en alguna fase algunos días vamos a gastar menos. Ingeniero, dicen los compañeros que la acepte. Si está libre la entrada. Deje libre la entrada. ¿Entró? No, todavía no, dice que no se puede. Bueno, ya vamos a terminar porque ya está terminando el tiempo esto. Y que entre en la siguiente cuando entre. Entonces, Ingeniero, ¿y este video lo va a subir al campus también? sí, si no lo puedo subir, se lo voy a mandar, ¿verdad? Ok. Entonces la tarea solo sería, bueno, sería realizar este cuadro. O también con lo que tiene lo demás el documento aquí que tiene todas estas gráficas. todo Todas, esto. todas estas gráficas tienen que hacerlo, ¿verdad? Para hacer estas gráficas, ustedes tienen que completar todo este cuadro. Vamos a terminar para indicarles cómo van a hacer esas gráficas. Cuando terminemos esto, entonces les explico cómo tienen que hacer las gráficas y además para hacer el análisis, ustedes tienen que leer todos los documentos que están en el campus virtual ya. Porque si no leen todos esos documentos, no van a poder hacer el análisis. ¿Verdad? Por lo que se les pide ahí, cómo deben de redactar el informe. Bien. Entonces los lotes por fase. Ingeniero, disculpe, ¿cómo es? No le entendí muy bien al lote de por día. Dice 0.03 por 1, ¿o cómo? No. Vamos a poner punto 03 sobre los días, Es 1. Por el número de pollos. sí, por el número de pollos. Ahí Este está. es para el primero. Para el segundo, entonces va a ser por 6, entre 6, ¿verdad? Por, Sí. Eso es el signo, perdón, el signo de dólar más la letra AD, el signo de no, es que dólar y 7, ¿qué cosa? este no es un signo dólar. Este es que la fórmula, yo para no estar haciendo fórmula por fórmula, operación por operación, en mi máquina yo puedo trabajar si yo marco la tecla FN y al mismo tiempo introduzco